¿Sería capaz de estructurar todo el conocimiento que había desarrollado durante los últimos años en mi trabajo con empresas de diferentes tamaños y de diferentes sectores en sus procesos de reflexión estratégica? Acompáñame en este vídeo y vas a ver la respuesta. La respuesta es el manifiesto para la reflexión estratégica en entornos complejos. Puedes descargar de manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de registro este manifiesto desde el enlace que te voy a poner en la descripción de este vídeo. Además, este manifiesto es uno de los apéndices que se incorporan en mi libro Modelos de negocio, resolución de problemas y creación de valor. En este vídeo voy a compartir contigo una serie de reflexiones asociadas a cada uno de los puntos que conforman este manifiesto. A nivel metodológico, voy a compartir el texto íntegro de cada uno de los puntos que apoyaré con una serie de reflexiones. Aunque considero que para un correcto proceso de reflexión estratégica es importante tener claros los 10 puntos y respetarlos, el primero es un punto que para mí es crítico. El primero hace referencia a la gran pregunta que tiene que ver con cuál es nuestro gran desafío estratégico, cuál es ese desafío que va a poner en riesgo el futuro de nuestra organización. El primer punto, por tanto, nos dice que si no sabemos cuál es ese gran desafío, entonces no podremos hacer nunca una reflexión estratégica, porque sinceramente no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar una estrategia? En el segundo de los puntos, tratamos la idea de que herramientas tradicionales y modelos lineales son incompatibles, no son suficientes para abordar los desafíos emergentes en entornos competitivos como los actuales. Aquí es donde entra por primera vez la idea de que en un proceso de reflexión estratégica debemos de abrazar la complejidad. Y no solo abrazarla, sino hacer que esa complejidad se convierta, en la medida de lo posible, en nuestra ventaja competitiva. En el punto tercero de nuestro manifiesto, afirmamos que cada organización, cada empresa es un sistema complejo único. No hay dos iguales. Aunque fabriquen lo mismo, aunque estén en la misma ciudad, aunque estén en el mismo sector. Sus contextos, sus condiciones, sus culturas son diferentes, radicalmente diferentes en algunos casos. Y por tanto, esto de trabajar con herramientas copia y pega que han funcionado en las empresas, con buenas prácticas, etcétera, etcétera, cosas que han sido muy utilizadas en el mundo de la consultoría durante muchos años, ya no tiene sentido. Si conectamos desafío estratégico, punto número 1, que es único, modelos tradicionales y lineales que no funcionan, con la unicidad, con la diferenciación de cada una de las organizaciones, tenemos el cóctel que ya nos dice por dónde tenemos que trabajar. El punto número 4 aborda un aspecto que para mí es crítico, que es que cuando estamos hablando de procesos de reflexión estratégica, donde queremos conversar, donde queremos que las personas de la organización conversen, debemos crear espacios seguros para esa reflexión, espacios seguros, espacios psicológicamente seguros para esa conversación. Debemos de abordar desde el primer momento y asumir que en estas conversaciones probablemente vamos a escuchar cosas que no nos gusten, pero para eso es esta reflexión, una reflexión abierta, una reflexión libre. Por tanto, si no somos capaces de crear estos espacios de libertad psicológica para expresarnos, entonces no haremos una auténtica reflexión ni haremos estrategia, simplemente haremos maquillaje estratégico. Y en el quinto punto, seguimos con el maquillaje estratégico, conectado a algo que se ha puesto muy de moda, que es el skin in the game, el dejarse la piel en el juego. Si el equipo que diseña la estrategia no se deja la piel en el juego, es decir, no tiene un compromiso real con los resultados que pueden ser derivados de esa estrategia que está diseñando, entonces no es estrategia. Probablemente son rituales de definición de objetivos, pero realmente no es estrategia. Volvemos al concepto de maquillaje estratégico. Entonces, piensa, analiza cómo de comprometido, cómo de skin in the game hay en tu organización a la hora de formular
la estrategia de identificar ese desafío y de resolver ese gran problema que puede poner en riesgo nuestro futuro. Y ya hemos traspasado el ecuador de nuestro manifiesto. Ya estamos en el sexto punto. Y en el sexto punto abordamos algo que para mí es obvio, pero que muchas veces no lo veo en las organizaciones con las que trabajo. Sin ejecución no hay estrategia. La estrategia no es reunirse N veces, no es pegar 100 posts en la pared, no es hacer memorándums, análisis, DAFOs, todas las herramientas que os vengan a la cabeza, definición de objetivos SMART, lo que queréis. La estrategia, al fin y al cabo, es pensamos, conversamos con nuestro futuro y ejecutamos. Sin ejecución no hay estrategia. Repite conmigo, sin ejecución no hay estrategia. Y ya entramos en el séptimo punto de nuestro manifiesto. Un punto que tiene como protagonistas a los dinerillos, al dinero. Es decir, no hay estrategia si no hay un presupuesto que la apoye. De hecho, me atrevería a decir que alguien que no haya visto tu estrategia, leyendo tu presupuesto, debería de saber cuáles son tus prioridades. Aquí hay dos temas importantes. Primero, entender el presupuesto como una herramienta de transformación y, en segundo lugar, entender cuál es el algoritmo de asignación de capital de tu organización. Es decir, ¿qué hacemos con los beneficios de la empresa? ¿Los repartimos en dividendos? ¿Los dedicamos a inversiones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo que se llama asignación de capital. Y en el octavo punto hablo de que para mí, para José Antonio, es cada día más difícil poner en la misma frase planificación y estrategia. Para mí son un oxímoron. Hoy en día, en esos contextos complejos en los que nos estamos moviendo, planificación y estrategia son dos palabras que difícilmente pueden ponerse en la misma frase. Me gusta mucho más identificar el desafío, formular posibles soluciones y a partir de ahí andemos un camino. Evidentemente medimos cómo estamos resolviendo ese problema, pero andemos un camino. Esto ya no es una planificación quinquenal como se hacía en la Guerra Fría. Y ya entramos en los últimos dos puntos de nuestro manifiesto. Para mí, para José Antonio, las organizaciones, las empresas son estructuras de poder. Sin entender los resortes de poder de una organización, es imposible diseñar su estrategia. Pero más aún, debemos de comprender cuáles son esos resortes, quién tiene el poder en la organización, pero también debemos de saber cuál es la arquitectura de incentivos y cómo esa arquitectura de incentivos vicia cualquier proceso de reflexión estratégica. Y también, evidentemente, deberíamos de saber cómo están funcionando los sesgos en las personas que están trabajando en esa reflexión estratégica a la hora de percibir el presente competitivo, comprender ese presente para poder conversar con el futuro de la organización. Y tampoco me quiero dejar al lado otro tema que es clave, que es el ruido. Cómo estamos gestionando todo el ruido que tenemos alrededor de la organización. Por tanto, resortes de poder, entendida la organización como estructura de poder, sesgos a la hora de conversar sobre el futuro de nuestra organización, incentivos que van a sesgar también y van a llevarnos en una dirección o en otra, comprender cuál es la arquitectura de incentivos de la organización y el ruido que está alrededor de nuestra organización y que hace que probablemente no comprendamos correctamente qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Y ya llegamos al último de los puntos de nuestro manifiesto, al punto número 10, que junto con el primero y muy relacionado con él, es uno de mis favoritos. En este punto, la idea central es que no hay estrategia si no somos capaces de poner foco y de renunciar. La estrategia es un acto de focalización y de renuncia, pero evidentemente solo si sabemos dónde tenemos que poner el foco y a lo que tenemos que renunciar, podremos hacerlo. De ahí la conexión con el primero de los puntos. Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, no estamos hablando de abrir el abanico hacia muchas cosas, sino de concentrar todas nuestras fuerzas,
todo nuestro conocimiento en unos puntos concretos que hagan que podamos superar ese desafío estratégico que puede poner en riesgo el futuro de nuestra organización. Espero que este recorrido por los puntos que conforman nuestro manifiesto haya sido de vuestro interés. Yo os invito, de verdad, descargadlo. Es gratuito, no tenéis que dejar ningún dato, no vais a recibir ningún spam, no os vamos a intentar vender nada. Descargarlo porque creo, sinceramente, que os puede venir bien a la hora de guiar vuestros procesos de reflexión estratégica, a la hora de que podáis conversar con el futuro de vuestra organización, habiendo comprendido previamente cuál es vuestro presente. Nos vemos en el siguiente vídeo.